viendo al principio lo que estaba sucediendo en el campo, en esas imágenes, en el campo, los agricultores alemanes, junto con camioneros, junto con ganaderos, en un entorno en el que se empieza a percibir el próximo lunes, que es cuando va a aparecer todo ese movimiento de manifestación otra vez, solo en Berlín, no en toda Alemania, donde se consiguió colapsar la ciudad ayer. Están haciendo las manifestaciones lunes. Se hizo una manifestación este lunes, se va a hacer lo mismo en el siguiente lunes. Vamos a ver a partir de ahí cómo puede reaccionar el gobierno de Sol. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en Alemania con unos agricultores que, como ven, están intentando buscar una solución distinta? Miren, el punto fundamental, vamos a ver las claves de la crisis de lo que está sucediendo en Alemania. El punto fundamental está en que el Tribunal Constitucional le dijera al gobierno que qué hacía gastando lo que no podía gastar. Saben ustedes que el gobierno alemán tenía un dinero destinado para el COVID, pero quien dice COVID dice transición energética, quien dice transición energética dice transición digital, quien dice transición digital dice gástele usted para quitar la deuda, o gástele usted porque se ha gastado más de lo que debería y hay un desfase entre ingresos y gastos en el presupuesto. Y el Tribunal Constitucional le dijo, oiga, no, esto no está para esto. Usted tiene que de verdad ajustar el presupuesto y no usar un dinero que a usted se le ha concedido para luchar contra el coronavirus para la idea que usted quiera. No, es que al final lo voy a usar para la transición digital, lo voy a usar para incentivar la economía, lo voy a usar porque tengo un problema de déficit. Oiga, ¿de qué hace? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Un gobierno que además es semáforo, es decir, no están solo los socialistas, sino que además están los verdes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que hacen? Dicen, venga, pues ¿dónde recortamos? Y dicen, pues vamos a quitar 17.000 millones a subvenciones al diésel agrícola y a la exención del pago de impuestos para la circulación de vehículos agrícolas. Son dañinos para el clima. Y entonces dicen 17.000 millones, es decir, esto se traduce luego en unos 1.000 millones de menor beneficio o de todos los agricultores que hay ahora mismo en Alemania funcionando alrededor de este tipo de ayudas. De tal manera que el impacto es enorme sobre el bolsillo del agricultor. Los camioneros ayer salieron en su rescate, también porque pueden estar afectados con esa sección con esa eliminación de las subvenciones al diésel agrícola y les ayudaron a frenar todo el país. ¿Qué es lo que se empieza a ver alrededor? Oiga, que usted me dice que yo tengo que tener estos vehículos agrícolas eléctricos, pero la realidad es que no pueden renovar esa flota de vehículos diésel por eléctricos porque no existen. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo eléctrico? Bueno, ya, pero es que dañáis el clima. Bueno, y vosotros cuando cogéis el avión también dañáis el clima. Es decir, ojo, porque el cambio alrededor de lo que ya se empezó a ver ayer es fundamental. Y es verdad que lo hemos visto en chalecos amarillos en Francia, lo hemos visto en España en determinadas manifestaciones también, pero el cambio en Alemania es fundamental en un aspecto. Ojo, porque parece que una parte de la población, de la ciudadanía, empieza a sacar la cabeza alrededor de decir, oiga, es que soy yo el costal de todo. Oye, ¿qué hay que hacer? Lo pagas tú. Oye, ¿que hay que recibir? Lo pagas tú. Oye, ¿que hay que ayudar en? Lo pagas tú. Oye, ¿que tienes que? Va a tu espalda. Oiga, entonces yo trabajo para ustedes, no para mí y para mi familia. Yo trabajo para que ustedes vivan. Ese era el mensaje fundamental ayer en esas protestas en Alemania. Oiga, ¿puede usted repartir la carga? No, es que la estamos repartiendo porque son solo 17.000 millones. Bueno, ya, pero es que lo otro es en inversión que no se va a hacer. No en eliminar ayudas directas sobre un sector que encima está castigado por toda Europa, por la Unión Europea, alrededor de que es climáticamente no provechoso, ¿no? Entonces, el punto fundamental está en entender si la manifestación del próximo lunes puede provocar un cambio importante en el que una parte de la población tome ya definitivamente conciencia de que es el Paganini absoluto de todos los desmanes de los gobiernos y que a partir de ahí, con ellos ya no se puede contar. Pero en el buen sentido de la palabra, oiga, ¿ustedes quieren recortar 17.000 millones? Vale. ¿Por cuánto han empezado a recortarse ustedes los sueldos? ¿Por cuánto han empezado ustedes a quitar gasto innecesario en la administración? ¿Por cuánto han empezado ustedes a quitar de lo suyo para tocar lo nuestro? Es el punto fundamental en este entorno, porque el problema del poder que ahora mismo está, sobre todo, atiborrándose por parte de las élites o globalistas o gobernantes, está en que el esfuerzo viene del otro. Ellos son una especie de monarquía, pero de monarquía
de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, absolutista, pero de nuevo cuño, del siglo XXI. De tal manera que empezamos a ver que algo con lo que se vio ayer empieza a cambiarse en la fotografía. Y es, oiga, nosotros hacemos el esfuerzo, ¿y ustedes? ¿Cuál es su esfuerzo? Porque lo que no puede ser es que el único esfuerzo de la clase política, dirigente, gobernante, sea decidir a quién le quitan subvenciones. Oiga, ¿ustedes cuántos asesores innecesarios tienen? Porque lo que no puede ser es que usted tenga un asesor para quien le sujeta el lápiz, para quien le saca la punta al lápiz, para quien pone la hoja, para quien le ayuda a su mano a moverse. Oiga, usted puede hacer algo por sí mismo. De tal manera que hay un movimiento importante para ver hasta qué punto el movimiento en Alemania puede cambiarlo todo. Sobre todo de cara o cerca de unas elecciones europeas donde el cambio en el arco parlamentario europeo sí es posible. Vamos a ver de qué manera se va a producir. Pero sí va a haber un cambio bastante evidente sobre lo que se votó en el sentido de quienes están en el Parlamento hace 4 años. Fíjense porque el último punto es la clave fundamental. ¿Qué va a pasar el lunes que viene? ¿Qué va a pasar el lunes que viene? Lunes 15 de enero están diciendo los sindicatos que la manifestación será la más grande que cualquier otra que se haya visto antes en Alemania. Vamos a ver, porque el clima de tensión, de enfrentamiento, de golpe, empieza a ser importante a nivel europeo alrededor de cómo ya no se aguanta por parte de la ciudadanía a esas élites que lo único que están haciendo es distribuir quién se lleva el golpe más fuerte. Pues ahora impuesto a la banca, pues ahora impuestos a las energéticas, pues los agricultores. ¿Vosotros? Y vamos a recortar, empezad vosotros dando ejemplo. Vamos a